En este video te voy a estar hablando acerca de las distintas etapas por las que atravesamos en la vida, los cuales son la niñez, la adolescencia y la adultez. Cada una tiene sus retos, cada una tiene sus expectativas, sus ilusiones y sus metas. Lo que te voy a ir explicando es cómo estas etapas nos marcan emocionalmente y en nuestro sentido de vida y cómo le podemos ir haciendo para resignificarla, para resignificar nuestra historia. Entonces voy a empezar por la niñez. En la niñez es donde está el origen del vínculo y nuestra identidad. Todo ser humano empieza siendo otro antes de poder ser sí mismo. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando llegamos, ya llegamos con una predisposición desde lo que se desea de nosotros, desde el vientre. Entonces llegamos al mundo, pensamos que hay un libre albedrío, ¿no? Pero la realidad es que tenemos ya como una firma que es trazada por nuestro sistema, por nuestros padres, por el país, el momento en el que crecemos, que vivimos, con quienes vivimos, etc. La parte más importante de nosotros es la niñez. ¿Por qué? Porque es donde se cimienta absolutamente todo. Tu seguridad, tu forma de ser, cómo te desenvuelves. No es sencillamente una etapa de vida, es como una matriz fundacional del psiquismo. Aquí es donde aprendimos a sentirnos seguros, valiosos, reconocidos. O, por el contrario, es de donde emergen todas las primeras grietas que marcan nuestras futuras relaciones y la forma en que nos habitamos y habitamos las relaciones. Desde la psicología profunda sabemos que el bebé no nace como un ser autónomo solito, nace como en relación a otro ser humano. Nacemos en una dependencia radical del otro, sobre todo la mamá y sobre todo el papá, pues la mamá es fundante. Hay un autor llamado Winnicott que lo expresó con contundencia, que dice que no hay bebé sin madre, indicando que no existe un sujeto sin un vínculo que lo haya sostenido emocional y físicamente. Los seres humanos necesitamos del otro para poder crecer. La calidad de cómo crecemos es lo que nos hace quienes somos más adelante en la vida. Un niño no nada más necesita que lo alimenten o que lo vistan. Necesita también ser mirado, ser nombrado, ser sentido y ser reflejado como una figura significativa. Esa mirada que recibe el niño, esa voz que lo llama por su nombre, es lo que lo funda en su existencia simbólica. Si, por ejemplo, esta mirada estuviese ausente, cuando no hay palabras para nombrar lo que se siente, el cuerpo habla y aparece lo que es el síntoma, que podría ser la enfermedad, sea psíquica o sea somática. Seguramente has escuchado una famosa frase que dice que el cuerpo habla lo que el alma calla. Y eso es a lo que me refiero con lo somático o con lo psíquico. A veces cuando no hay suficiente palabra, se expresa a través del cuerpo, las angustias, los dolores, etc. Y esto empieza desde que somos chiquitos con estas miradas. El cuerpo puede volverse un escenario de lo que no pudo ser significado en palabras. Insomnio, llanto persistente, dificultades en la alimentación, hiperactividad, retraimiento, etc. Cada uno de estos síntomas puede leerse como un intento desesperado de ser notado y por hacerse visible. Hay, por ejemplo, padecimientos que a lo mejor empezaron en esa etapa de la infancia, o hay otros que son meramente circunstanciales de vida. Si tú tienes una base segura, lo más seguro es que cuando seas grande vas a tener como ese abanico de posibilidades y esa fortaleza para poderlo afrontar. Igualmente te puede costar trabajo salir adelante como a una persona que vivió otras cosas. Digamos que la ventaja que esta persona que creció en este ambiente seguro va a tener como, imagínatelo como un cuerpo de soldados, ¿no? Que lo acompañan, va a tener soldados que lo acompañen en este camino, a diferencia de la gente que crece como muy carente de vínculo, carente de familia, carente de una madre lo suficientemente buena. Esto, cuando somos adultos, sí hace la diferencia. Y puede comenzar desde que es la niñez. Niñeces atravesadas de mucho dolor, de mucha soledad, de poco acompañamiento, el TDA, depresiones, angustias,
todo empieza desde acá y es como si se fuera sumando, como imagínatelo como un costal de piedritas, se van sumando las piedritas. Y los papás en este sentido son fundantes, porque es muy distinto que tengas a estas figuras presentes y consistentes a que no. Entonces, ¿cómo lo vive ese niño a diferencia de otro niño? En el video anterior, como lo habrás visto, si recuerdas, hablé acerca del tipo de apego. Entonces, no es lo mismo un apego seguro, un apego inseguro, a un apego ansioso, a un apego descontracturante. No es lo mismo. Este tipo de apego está muy ligado a que tú, mientras va corriendo tu niñez o va corriendo tu adolescencia o tu adultez, es como te vas a vincular tú con el otro. Quizás has escuchado lo que es el concepto de la herida primaria, y este es justamente como un tipo de marca silenciosa que se instala cuando en vez de protección y reconocimiento vivimos negligencia emocional, indiferencia o violencia. Mientras más herida, valga la redundancia, esté tu niñez, esta herida es como va a estar más marcada y tu confianza básica va a estar más endeble. A veces esta herida no siempre va a dejar cicatrices. Sin embargo, habita en el inconsciente. No soy suficiente, me debo de ganar el amor, algo no está bien en mí. Quizá viene de atrás justamente de tu niñez. No necesariamente que en el momento presente lo habites por algo que estés viviendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que justamente cuando llegamos a la adultez, muchas de estas elecciones afectivas que hacemos pueden entenderse como una búsqueda inconsciente por saldar esas carencias tempranas. Buscamos, por ejemplo, en la pareja, en la amistad, en el trabajo, lo que no tuvimos en casa o lo que sí tuvimos en casa. En la adolescencia, yo me lo imagino como la ruptura de un espejo para buscar el propio nombre. Yo creo que la adolescencia no es solamente una etapa hormonal, también creo que es un duelo simbólico, un duelo por esa infancia y por ese amor perfecto donde nos encontramos mucho a nosotros mismos. Es donde ponemos a prueba todo aquello que vivimos con anterioridad y se vuelve a poner a prueba. Un adolescente por naturaleza propia tiene que romper contra los papás. Y no es en el mal sentido. Sencillamente un adolescente lo que está buscando es su identidad, quién es, cómo es. Y entonces a veces los papás se pueden poner histéricos por esos adolescentes, pero el adolescente tiene que romper justamente esa frontera entre lo conocido y lo que es posible para encontrarse a sí mismo. Entonces, este adolescente se ve empujado a separarse de sus figuras parentales. Cuestiona sus valores, estos que heredó, y empieza a explorar el mundo que se le revela abierto ante todo lo abrumador que es la adolescencia, porque es adolecer. Es como están como en esta búsqueda de este sentido de quiénes son. Antes de que llegue la adolescencia, estos papás habían funcionado como modelos, como figuras protectoras, como absolutas, como eran sus héroes. Y de repente llega la adolescencia y se empiezan a preguntar y a cuestionar quiénes son estas figuras. En esta etapa, lo que le pasa a un adolescente es que empieza a ver dentro de sí mismo cuáles son sus fallas, sus contradicciones, sus límites, porque como ya se está diferenciando aún más de toda la parte de sus padres, ya no es este pegol que era antes con los papás. Se está habitando como en el camino solito y entonces empieza a tener todas estas inquietudes y todos estos cuestionamientos acerca de sí mismo, y por eso el grupo de pares, el grupo de amigos, el grupo social es tan importante. Este descubrimiento es uno doloroso porque implica un duelo, implica perder y doler a esta infancia protegida y a este amor ideal. Al mismo tiempo el cuerpo está cambiando y es un cuerpo que está siendo sexuado, deseante, deseado, y todo este deseo irrumpe en el adolescente no solamente como un impulso físico, sino también como un desestabilizador de su identidad. Un adolescente puede llegar a preguntarse mucho
qué soy ahora que mi cuerpo habla por sí solo, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa ser yo, básicamente. El adolescente no necesita que seamos ni sus jueces, ni que lo veamos desde la moral, ¿no? Desde el deber ser, desde un lugar tan punitivo, porque esto los promueve que se aloquen a tener conductas rebeldes o que se chupen como en un silencio. Y cualquiera de estas dos, como estas dos polaridades, como en esta rebeldía o en este extremo aislamiento, el adolescente nos está hablando de algo. Entonces, en esa rebeldía o en ese silencio, y lo que tenemos que escuchar justamente es eso. El dolor del adolescente no es vacío ni es superficial, es como es una manifestación de un profundo conflicto entre la historia que les ha sido heredada y entre ese deseo que ellos tienen de escribir una nueva historia, como una reedición. Por eso yo considero que es muy importante no minimizarlos, no ridiculizarlos y no patologizar el dolor que están viviendo, sino escuchar activamente qué le pasa a este adolescente. La adultez. Bueno, ya pasamos por estas etapas y se supone que ya no debemos estar en conflicto y efectivamente no lo estamos, ¿no? Pero estamos ya con esta parte consolidada y es donde nos reencontramos con esta herida y con la posibilidad del sentido. Ser adulto no es tenerlo todo claro, es saber cómo vamos a convivir con esas preguntas que tenemos todo el tiempo rondándonos. La adultez se representa justo como una etapa de consolidación. Trabajo, pareja, responsabilidades, logros. Y muchas personas a veces llegan a esta etapa con una sensación de vacío o de repetición de que no siempre pueden explicar. Tú llegas a la adultez y se supone que todo ya debe estar resuelto, pero justamente es como, ¿cómo voy a empezar? Ahora sí, ya pasé por todo esto y ahora la historia es mía. ¿Cómo lo voy a hacer? Podríamos pensar que como el comienzo de la adultez más o menos es cuando acabas la universidad, ¿no? 21, 22 años, cuando no tienes que ir a la escuela, cuando ya tú tienes que pensar en tu responsabilidad, ya no hay quien te ponga una responsabilidad de cómo lo tienes que hacer. Es una etapa en la que, como ya estamos consolidados y nos vienen ya estas preguntas ya desde un lugar como más maduro, con más responsabilidad, pues nos podemos ir como en las polaridades, ¿no? ¿Por qué si tengo todo lo que quiero no estoy en paz? ¿No? Desde una polaridad. Y desde la otra es como, wow, ya estoy en este camino, ya puedo escribir mi historia, ya puedo ver qué quiero hacer, ya quiero buscar mi independencia. En esta etapa de la vida ya me pregunto cómo son mis vínculos, cómo me relaciono con ellos, cómo estoy con ellos, me siento a gusto de estar o de no estar. Es un escenario en el que a veces todas estas heridas que vienen de atrás, porque todos tenemos heridas, porque los papás que tenemos, ninguno es perfecto. Aprenderemos a ser papás con nuestra misma historia y aprendemos a regarla o a salir adelante o a ser mejores. Y entonces es como un efecto dominó que le damos a los hijos también. Cuando llegamos a esta adultez, comenzamos a pensar en estas heridas, en estos conflictos, en si tenemos la capacidad de resolverlo, no resolverlo, de pasar la prueba, no pasar la prueba. Es cuando ya podemos empezar a ver rasgos, por ejemplo, ansiedades, depresiones, somatizaciones, las famosas relaciones tóxicas o relaciones saludables desde el otro lado. Entonces, toda esta historia se convierte en nuestro destino. Tenemos como esta posibilidad, como seguir como repitiendo estos viejos patrones sin cuestionarnos, transformar nuestra historia. Y creo que esto hace la diferencia entre vivir en automático y vivir con conciencia, entre actuar por inercia o elegir desde el deseo auténtico. Me gustaría hacer una pausa porque justamente a partir de, otra vez, como si me regresara a la infancia, a la adolescencia y todo, a lo mejor puedes captar que ves esta gente que sabe que está haciendo daño y aún así lo hace y genuinamente no le importa. Tienes esta gente que lo hace, sabe que está de la fregada, siente culpa
y está entre que lo hace y no lo hace. O está el otro que sabe que esto está mal y no lo hace. Esto tiene que ver mucho con lo que es patología. Y la patología se ancla justamente al tipo de vínculo en el que crecí, el tipo de apego, el lugar en el que crecí, cómo crecí. No, o sea, es como toda una cadenita. Hay gente que de verdad seguramente la ubicas, que dices, no le importa. Y es como si vivieran como escindidos, como separados, como si tuvieran una parte racional y una parte emocional, pero como que no se conecta. Mientras más esté separada una persona de lo racional con lo emocional, más patología va a ser. Más capacidad va a tener de hacer daño, porque no, que es uno y otro, como completamente separado. El mejor de los panoramas, por ejemplo, es, ¿no? Yo sé que hay algo que quiero hacer, que está mal, pero me paro y digo, a ver, esto está mal. Me paro y no lo hago, porque tengo esta capacidad de reflexión y tengo esta capacidad de ver al otro y de saber que lo que yo voy a hacer va a tener un alcance en la vida del otro o incluso en mi vida. Cuando tenemos esta conciencia y cuando buscamos mejorar y cuando buscamos ayuda para mejorar, es cuando más saludables estamos psíquicamente hablando. Y de ahí hay como muchas gradientes, ¿no? En resumen, tenemos que, digamos que si lo veamos como por metas, es como poder nombrar yo mi propia historia, asumir mis contradicciones, revisar mis lealtades familiares conscientes e inconscientes, resignificar ese dolor, reconocer mi deseo, y todo esto que acabo de decir forma parte de un camino hacia el sentido de vida. La adultez es esa gran oportunidad que tenemos para reescribir nuestra narrativa, reescribir nuestra historia. Implica retos, implica mucho crecimiento, implica meternos en un clavado hacia nosotros mismos y reparar muchas relaciones, mucho a nosotros mismos. Y cuando hacemos esto llegamos justamente a ese lugar. Tenemos que querer hacerlo y tener la capacidad para hacerlo y la capacidad para buscar esa ayuda. ¿Qué parte de tu historia crees que aún está esperando a ser entendida por ti y por los demás? Cuéntamelo en los comentarios y te veo en el siguiente video.